Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes. Alguien busque Job 26:7 y alguien busque Isaías 40:22. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Veíamos la semana pasada Ramiro, veíamos la semana pasada Mario, Nancy, Reina, que dice la escritura que la tierra cuelga sobre nada. Veíamos que muchas culturas creían que la tierra estaba sobre tortugas gigantes, eso lo vimos. Él estaba sentado ¿sobre qué? El círculo de la tierra. Ok. Dice Isaías que la tierra es un círculo. Sí. Correcto. Sí. Antes muchos pensaban que la tierra era cuadrada, además de plana, pero estamos viendo que la tierra es esférica o circular. Hay otro versículo en Job donde está Satanás y están los ángeles de Dios, y luego viene Satanás y luego le dice Jehová: ¿de dónde viene Satanás? Y dice: de rodear la tierra. Isaías, lo voy a poner aquí, no conoció a Job. Isaías. Pero los dos hablaron de lo mismo, de la tierra. Isaías dijo que la tierra era un círculo. Pero Job dijo que la tierra cuelga sobre qué? Nada. ¿Cómo pudieron ellos dos, Nancy, saber estos hechos científicos si no tenían la tecnología siglos antes de que viniera Cristo? Y después de Cristo, los científicos lo descubrieron después, o sea, ya con bases científicas, instrumentos, satélites. Se puede decir que en los años después del año 1500 después de Cristo podrían determinar que la Tierra era un círculo, pero todavía no sabían sobre si estaba flotando sobre la nada hasta los años después. ¿Cómo piensas, Nancy? ¿Cómo piensas, Ramiro, que Isaías y Job supieron esto y lo registraron en una Biblia siglos antes de que viniera Cristo, y de que estos hechos científicos o que esta tecnología estuviera al alcance de ellos? Estaban en chanclas, en burro, eran gente normal. ¿Cómo creen que lo hicieron? ¿Cómo cree Fernando? Don Fernando, hermano Fernando. Por medio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo piensan? El conocimiento. ¿Ok? Porque en la clase pasada entendimos que ellos escribían porque eran personas instruidas. ¿Ok? Estábamos viendo la unidad de la Biblia, muy bien. Y estamos estudiando la unidad de la Biblia. ¿Es la Biblia de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por 40 hombres diferentes, en tiempos diferentes, en idiomas diferentes, en lugares diferentes, pero hablaban de los mismos y decían que Dios les decía lo que tenían que escribir. Por eso dice estamos leyendo 2 de Pedro 1:17, entendiendo primero esto, que ninguna escritura de las profecías es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces ellos, ¿quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona. Muy bien. Dios. ¿Correcto? Dios. ¿Cómo pudieron Isaías y Job saber esto? Solamente si alguien más se los decía. ¿Esto era? Dios. Correcto. Vamos a contestar la siguiente pregunta. La unidad de los autores, junto con la confianza histórica y científica. Recuerde que la semana pasada hablamos de los eteos. Hablamos de que los eteos eran una cultura que no la encontraban, los eteos, pero ya la encontraron, y que hay historia. Veíamos, de hecho aquí abajo viene el libro donde lo pueden encontrar, y yo les dije también lo pueden googlear. En Google también lo pueden buscar, que la Biblia también es históricamente correcta. Exactamente. La unidad de los autores, junto con la confianza histórica y científica, la tierra circular, la tierra cuelga sobre nada,
¿Demuestra que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué opina usted, Mario? ¿Qué opina? Correcto, ¿por qué? ¿Por qué piensa que es verdadero? Porque Dios habló a diferentes personas en diferentes tiempos y idiomas. ¿Cree que será posible que ellos dos le atinaran? Sí. Que le atinaran así de que la tierra es un No. círculo. Por medio del conocimiento que tuvieron de Dios. De Dios, pero si no tuvieran a Dios, ¿lo pudieron haber sabido? Imposible. ¿Por qué no? Era imposible. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque estuvieran ignorantes. Correcto, no tenían la habilidad, no tenían el conocimiento, no tenían las herramientas, no era el tiempo indicado para saberlo. Pero aún así lo descubrieron y lo anotaron en la Biblia. Hace años estaba Galileo Galilei. Galileo Galilei descubrió que la Tierra, en los años 1500, que la Tierra era un círculo. Galileo Galilei. Galileo Galilei dijo, la Tierra es circular. Pero Galileo Galilei lo descubrió muy después y no leyó Job, capítulo 26, versículo 7. ¿Ok? Para que lo busque. ¿Quién descubrió que la Tierra era circular? Y le van a poner Galileo Galilei. No. En la Biblia ya lo venía. Y los registros de cuando se escribió Job e Isaías vienen años antes de Cristo. Esas son las evidencias científicas, ¿ok? Ya vimos evidencias históricas. ¿Los heteos existieron? Sí. Sí. ¿Los judíos existen? Sí. Sí. ¿Jerusalén existe? Sí. Sí. ¿Hubo un hombre hace 2000 años que se llamaba Jesús? Sí. Sí. En la Biblia dice que Cristo iba a edificar su iglesia. ¿La iglesia hoy está en día? Verificado. Sí. Cristo dijo que iba a venir la apostasía. Muchas iglesias falsas. ¿Hay muchas iglesias? Sí. Sí. Cristo dijo que iban a haber tempestades, hambres, guerras. ¿Ha habido guerras mundiales? Sí. ¿Es la Biblia históricamente correcta? Sí. Sí, correcto. La Biblia también tiene evidencias científicas, como la Tierra cuelga sobre nada, como que el círculo de la Tierra, veíamos en la lección 1, no estuvieron, pero lo pueden ver en el video, veíamos el ciclo del agua, veíamos, ¿qué más puedes encontrar? Evidencias de enfermedades, es decir, la Biblia tiene evidencias científicas. Y vamos a pasar al número 4, pero antes quiero preguntar si tienen alguna duda o pregunta, ¿no? ¿Dudas? ¿Dudas, hermano? Ok, vamos. Hermano, nada más una pregunta. Dígame. Entonces, cuando Galileo Galilei descubrió que la Tierra era redonda, ¿para quién descubrió? O sea, Mire. Eso es cierto. los Imagínese que yo no le digo a usted que si deja el tapón abierto, ¿qué va a pasar con el plumón? Se seca. Se seca, pero usted no sabe. Entonces yo le digo a la señora Rosa, no voy a dejar el tapón así porque se va a secar y ya no va a funcionar. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Nos vamos y luego viene usted. Mira qué bonito papá. Y empieza a pintar. Y luego lo deja. Se va. Se seca. Y nosotros sí sabemos porque pues, yo le dije a ella. Pero usted no sabía. Viene usted. Mira, no, lo vuelve a agarrar. Vaya y se secó. Usted ha descubierto que si deja la tapa abierta, se seca. Usted descubrió esto sola. Eso es lo que pasó con Galileo Galilei. Galileo Galilei lo descubrió por su propia cuenta, pero muy tarde. Pero yo ya se lo había dicho. Es como cuando estamos acá nosotros de que ¿qué descubrieron los hombres en los años acá? Que el viento tiene peso, ¿se acuerdan? Pero ya lo decía Job. ¿Qué descubrieron acá? El ciclo del agua. La lluvia cae, se evapora, se condensa y se va y vuelve a los ríos. Pero Salomón ya lo decía. Entonces usted puede descubrir cosas, pero no quiere decir que usted las haya inventado. Usted puede decir, en la Biblia vienen muchas cosas de verdad. ¿Conoce a los bipolares ustedes? ¿Quiénes son los bipolares? La gente que cambia de carácter. Ok.
Bueno, según los psicólogos dicen, los bipolares son aquellas personas que tienen una enfermedad que ahorita te hablan así y luego te hablan así y luego se empiezan a enojar. Bueno, la Biblia describe a los bipolares, no con ese nombre de bipolar, pero los describe como el hombre de doble ánimo. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No sé si es en Santiago, déjenme ver si lo encuentro. Santiago 1.8. Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, la Biblia escribe que eso es un pecado. Y los científicos te dicen otra cosa, descubren, es que las personas de doble ánimo es esto. Pero no es así. La Biblia te dice la verdad y el hombre intenta descubrir la verdad por sí solo. Es decir, Ramiro, el hombre intenta hacer vida y no puede. Pero ha descubierto muchas cosas, ha descubierto medicinas, ha descubierto cómo funcionan las cosas. Pero imagínense que yo le hago un truco de magia. Mire, me voy a quitar el dedo. ¿Vio cómo me quité el dedo? ¿Cómo le hago? No sé, ¿quién sabe? Y luego la hermana acá me ve cómo le hago. Ella descubre cómo le estoy haciendo, pero eso no significa que ella sea la autora de lo que yo estoy haciendo. Dios hizo el mundo, Dios hizo el círculo de la tierra, Dios dijo, la tierra va a colgar sobre la nada, Dios dijo, creó a los eteos. Entonces el hombre nada más lo descubre, pero descubre algo que ya es. Que ya está hecho. Y hay cosas que el hombre no puede, por decir, como la vida. ¿Si han visto esos árboles de artificial? ¿Por qué el hombre no puede hacer árboles de fruta? No puede. Entonces vamos a hacer artificiales. Flores artificiales, robots, no pueden hacer vida. Están intentando hacer los clones, no pueden. Es que hubo una ovejita, pero muere y es híbrida, es decir, es estéril. Nada más esa existe y se muere. Tienen que volverla a hacer. No pueden crear la vida. El hombre intenta ser Dios, no puede. Entonces, a la respuesta que me decía, Galileo Galilei solamente descubrió algo que ya era. Se podría decir que él lo descubrió por sí solo, pero Dios ya lo había dicho. Entonces no lo descubrió él, lo descubrió Dios. Isaías 7:14. Alguien busque Mateo. Isaías 7:14 primero. Por tanto, Isaías dijo. Isaías vivió en un año aproximado de 750 años antes de Cristo. Años antes de Cristo. Isaías dijo, por tanto, el Señor mismo que os dará señal. ¿Ok? He aquí, ¿cuál es la señal? Léanlo. Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen dará a luz, ¿qué? Un hijo. La Virgen va a tener un hijo. ¿Y llamará su nombre cómo? Emmanuel. No sé si es con doble M, pero vamos a hacerlo así. Emmanuel. Creo que sí es con doble M. No, así está bien. Es que no sé dónde lo vi con doble M. 700 años o 750 años antes de Cristo. Se van a andar Mario, Nancy, Ramiro, Santa. Antes de que Cristo naciera, Isaías escribió: el Señor, Dios, dará señal, y he aquí una virgen dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Vámonos a Mateo a ver qué dice, a ver si es cierto. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido el Espíritu Santo.
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temáis recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Isaías escribió una profecía. ¿Qué es una profecía? ¿Quién sabe? Algo que va a Algo que va a pasar. pasar. Ok, algo que va a pasar. ¿Cuál es su profecía de los campeonatos? Bueno, Mateo vivió en la época de Jesús, es decir, entre el año 0, que fue cuando Jesús nació, y el año 100. Aproximadamente Mateo se escribió del 50 al 90 después de Cristo. Entonces lo voy a poner 50. Del 50 al 90. Quiere decir que 750 más 50 son 800 años de diferencia. Aproximadamente 800 años pasaron de lo que dijo Isaías a lo que dijo Mateo. Bueno, vamos a retomarlo para entender bien la escritura. Dice el 18. ¿El nacimiento de quién? De Jesucristo. Jesucristo. Vamos a poner aquí Jesucristo. Fue así, estando ¿qué? Comprometida. Desposada María. ¿Qué es eso? Comprometida, muy bien. Desposada es que estaba comprometida María con José antes de que ¿qué? Antes de que tuvieran relaciones. María era virgen. Antes de que se juntasen. Se halló que había concebido. ¿Qué es concebir? Ramiro, ¿qué piensas que es concebir? Parir. ¿Ok? ¿Que se embarazó? ¿Ok? ¿Parir? Muy bien. Concebir. María estaba embarazada. ¿Quién era la virgen? María. La Virgen María. María estaba ¿qué? Embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. María concibió porque el Espíritu Santo la eligió. Agradó a Dios. Y dijo, esta es la mujer perfecta y agradable para mí, para yo poder traer la señal que yo le había dicho a Isaías. Dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Qué quiere decir esto? Que José no fue a decirles a todos, está embarazada. Porque ¿sabes qué le pasaba a los que cometían fornicación? ¿Quién sabe? ¿Adulterio? ¿Eh? Los mataban. Ella tenía que ser muerta. Entonces, si ella sabían que fornicó, todavía no están casados, la mataban. Y José dijo, yo no quiero que la maten. Entonces dijo, el 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo en él. José actuó de una manera correcta. Pensó, no, luego la van a matar. Él no sabía todavía de quién estaba teniendo un hijo. Hasta que un ángel se le apareció y le dijo, no temas, ella no se ha acostado con nadie. Ella es pura, ella es tu mujer. Tómala, porque lo que ella tiene es del Espíritu Santo. 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En Isaías, ¿cómo decía que se iba a llamar? Emmanuel. Emmanuel. ¿Pero a qué cómo se va a llamar? Jesús. Jesús. Ah, ya ve, se contradice la Biblia. La Biblia es de hombres. Ahorita vamos a ver eso. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se va a llamar Jesús porque Él salvará ¿qué? A sus pueblos de sus pecados. Jesús significa el Salvador.
el Salvador. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ¿por medio de quién? Del profeta. El profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Ah, ok. Porque fue antes. ¿Y qué dijo Isaías? Dice ahí, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice lo mismo que Isaías, que ahorita leíamos, Isaías 7:14. ¿Tienes dudas? Emanuel otra vez. Ok, dice, ¿y llamará su nombre? Emanuel. Emanuel. Ah, el ángel le dijo que Jesús, entonces Emanuel, pues no. Vamos a ir para allá. Que traducido es, ¿qué dice? Dios con nosotros. ¿Qué significa Emanuel, hermana? Dios con nosotros. Muy bien. Dios. Vamos a ponerle Dios con Nosotros. Vamos armando las piezas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién va a ser el Hijo? Dios con nosotros. Porque Jesús iba a ser llamado el Hijo, de Dios. Hijo de Dios. Pero no nada más iba a ser llamado Hijo de Dios, iba a ser llamado es Dios mismo Con nosotros. con nosotros. A ver, no entiendo. ¿Entonces Jesús es el Hijo de Dios o es Dios? Por eso era la pregunta de la lección. ¿Es la Biblia de Dios? ¿Es Jesús Dios? Vamos a verlo. Ok. Y llamarán su nombre Jesús, le dijo el ángel. Pero el profeta dijo, llamarán su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Entonces le puso, el versículo 25, por nombre, Jesús. Jesús. ¿Y por qué no le puso Emanuel si la profecía era que se llamara Emanuel? Es que la profecía es correcta. Jesús es Emanuel. Es lo mismo. ¿Sí? Es como Tony, que se llama Antonio. Pero hay cuenta que no, todo Jesús o Dios tiene muchos nombres. Jesús es el Salvador, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, Emanuel, Jesús, Jesucristo, Cristo, El enviado. ¿cómo se le llama? El pan de vida, el agua de vida, Luz del mundo. el camino, la verdad, la vida. Jesús tiene muchos nombres. El cordero. Pero dijo, uno de esos nombres va a ser Emanuel. Dios con nosotros, para que podamos entender que Él era Dios. ¿Y quién dijo que Emanuel significa Dios con nosotros? Se traduce, o sea, del hebreo, el significado de Emanuel. ¿El hebreo? El hebreo, el significado es Emanuel. Pues sí, en el hebreo todos los nombres tienen un significado. ¿Pero quién puso ese significado? Viene de Dios porque Dios puso todos los idiomas. Ahí cuenta. Bet-El, en el hebreo, en la compostura del hebreo, y de todos los idiomas, porque todos los idiomas como que significan, El significa Dios. Hay una ciudad que se llama Betel, que significa casa de Dios. Betel, Emanuel. El nombre de cuando dice hagamos al hombre, entonces dijo Dios. Cuando dice Dios en el hebreo es el guión Ohim. Elohim. ¿Qué significa Dios? Hagamos al hombre a nuestra semejanza. En plural. ¿Por qué hablaba así? Entonces, Dios en plural. Dioses. Pero debíamos que era no dioses, sino que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Puedes decir, ¿cómo te puedo decir? Hay unos nombres que aparecen en la Biblia que tienen un significado. Dice, y llamará su nombre así, que significa tal. Génesis 31. Vamos a ver cómo Dios le cambia el nombre a Jacob. 32, perdón. Lea
Génesis 32, 27 17, al 30. y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hasta ahí. Sí. 28 dice, ¿cómo te llamas? 27, perdón. Jacob. Ok, ya no serás llamado Jacob, 28, sino Israel. Dios le cambió el nombre y le dijo, porque has ¿qué? Luchado con Dios. Israel, en hebreo, significa el que pelea con Dios. Dios lo pone. Pero luego Jacob también le pone nombre a las cosas y le dice, entonces Jacob le preguntó a Dios, dice 29. El varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, 30. Y llamó Jacob el nombre de qué lugar? Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y Peniel significa el rostro de Dios. Para ellos era muy importante ponerles a sus hijos un significado. Era muy importante ponerles a los lugares un significado, a las ciudades. Hay la tierra de, ¿cómo se llamaba el rey ese? Pero dicen, así se ha llamado este lugar porque pasó esta atrocidad y que no sé qué. Entonces, para Dios también era muy importante. Para que identificaran a Jesús, les dijo, será llamado Jesús el Salvador y Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el ángel, en Mateo 1:20, del 18 al 25, le dijo, le vas a poner como Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. ¿Jesús es Emmanuel? Sí. Pero Jesús tiene muchos nombres. Jesús, Jesucristo, Emmanuel, Príncipe de Paz y más. ¿Tienen dudas con esto? Entonces, desde Isaías hasta Mateo eran dos personas distintas en tiempos diferentes, en idiomas diferentes. Isaías escribió en hebreo, Mateo en griego. ¿Cómo le hizo Isaías para saber que iban a ser una virgen dentro de 800 años? Alguien que se iba a llamar Emmanuel. O que le iban a decir, él es el Emmanuel del que Dios decía hace tiempo. ¿Cómo le hizo? Mateo confirmó que sí, este es el nacimiento de Jesús. Hubo una virgen que se llamaba María y le puso su nombre Jesús. O sea, Mateo está confirmando, sí nació Jesús. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Fernando? Don Fernando. ¿Cómo le hizo Isaías para saber que iba a venir alguien de una virgen? Porque Dios también lo inspiró, ¿verdad? Correcto. Pero esta era una profecía y más Es de que Mateo. él era un profeta, o sea, Dios lo había escogido como profeta. Ajá. Y le daba, a través del Espíritu Santo, pues le daba mensajes. Muy bien. ¿Quiere ver algo más impresionante? Vámonos a Miqueas. Ahorita nos queda bien poquito. Miqueas, capítulo 5:2. Alguien busque Mateo 2:1 al 6. A ver si terminamos ahorita. Miqueas vivió también en ese mismo tiempo. Miqueas estuvo en el 740, aproximadamente antes de Cristo. Pero Miqueas predijo otra cosa sobre el Cristo. ¿Y qué dijo? Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, después de los días de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, Belén era una ciudad, la ciudad más pequeña, la más despreciada. Y dice, pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá ¿quién? ¿Qué dice? Dice, el que será Señor En Israel. en Israel. Israel. ¿Qué más? Y sus salidas son desde el principio, De los tiempos hasta los días de la eternidad. Él viene Él es eterno.
¿Quién es él? ¿Quién es ese Señor que va a ser dueño de Israel? ¿Quién es ese eterno? ¿Dónde nació Jesús? Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente de Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y hablando convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Muy bien. ¿Dónde nació el Cristo? Según el versículo 1. En Belén. Cuando Jesús nació en Belén. Belén de Judea. ¿Belén Efrata está en Judá? ¿O Judea? Cuando Jesús nació, ¿de dónde? Belén. Y son los reyes magos. Sí. Los disque reyes magos no eran magos, pero sí eran unos magos, pero no eran reyes o algo así. Hay una historia, luego lo vamos a estudiar. Sí existe eso. Sí, los magos. Le llevaron oro y le llevaron. Sí, eso sí. Sí existe, ahorita luego lo podemos ver. Cualquier dudita que se le vaya la nota, y igual y me pasa también su face, la misma material. Y Jesús nació ¿dónde? En Belén. 740 años antes de Cristo, que Jesús naciera, Miqueas dijo: de Belén Efrata va a salir el Señor. Pero Isaías, que vivió en ese tiempo también, Isaías, en el 750, eran contemporáneos. Es decir, ¿cuántos años tiene usted, Antonio? No, ¿sí? Mario, ¿cuántos años tiene? 40, yo tengo 24, pero aún así vivimos en el 2018 y somos contemporáneos. Miqueas era contemporáneo de Isaías. No se conocían, pero eran contemporáneos porque Isaías era un profeta de Dios que predicaba en el palacio real de Israel. El pueblo estaba pecando, dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lo dijo en el palacio real. Pero Miqueas era un campesino. Y este campesino predicaba a los pobres en otro lugar, porque Miqueas no tenía acceso a la realeza. Pero los dos eran contemporáneos y los dos estaban predicando a Israel, uno en un lado, otro en el otro. Isaías dijo: he aquí concebirá una virgen y saldrá el Salvador, Dios con nosotros. Y Miqueas dijo: pero va a salir de Belén Efrata. Y los dos profetizaron cosas distintas en un tiempo distinto. No se conocieron porque pues Miqueas era campesino. Pero Isaías vivía en un palacio. Él predicaba en el palacio real. Y Mateo, que es el que confirma los dos acontecimientos, 50 años después de Cristo, o en el año 50, confirma: sí, Jesús nació en Belén. Y no nada más Mateo. Porque usted va a decir: sí, pues Mateo era uno de sus discípulos. Sí. Hay historiadores como Josefo. ¿Qué es eso? Josefo era un historiador, aquel que escribe historia. No, pues en el año del rey tal, busque libros de Josefo. ¿Qué va a decir? Jesús, hubo un hombre que se llamaba Jesús, que tenía tantos discípulos. Y más historia. Vamos a pasar porque ya nos quitaron el tiempo. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo